Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Andrea Iotti, soy la jefa de trabajos prácticos de didáctica de la comunicación. Bueno, me presento porque estoy en la comisión 2 y tal vez haya compañeros y compañeras que me estén escuchando que son de otras comisiones. Bueno, les cuento un poco la idea de este video. La idea es compartir con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con la clase de esta semana, la clase de la semana 8, donde lo que estamos haciendo es abordar, entre otras cuestiones, algunos contenidos vinculados con los diseños curriculares de los espacios donde podemos trabajar los y las profesores y profesoras en comunicación social. La idea entonces de este pequeño video es poder profundizar en la segunda parte de la clase que ustedes leyeron, donde mencionamos algunos ejes vinculados con temas, problemas del campo de la comunicación, que son aquellos que se recortan o que se seleccionan desde las políticas estatales, desde el Estado, para ser abordados en dos ámbitos específicos, la educación secundaria y la formación docente. Cuando hablo de formación docente me refiero particularmente a aquellos docentes que se están formando en los institutos superiores de formación docente para ser docentes, profesoras o profesores de nivel inicial y primario, es decir, maestras jardineras, maestras de educación primaria, maestras de escuelas primarias. Bueno, para avanzar un poquito en eso quería mostrar cómo es la caja curricular. Para eso, aguárdenme que voy a compartir la pantalla. Acá estamos, y les voy a mostrar cuáles son esos espacios específicamente. ¿Y por qué pensamos que son importantes? Nosotras consideramos que son importantes mirar, digamos, los diseños curriculares, porque hay muchos lugares donde uno puede pensar, bueno, cuáles son aquellos saberes del campo de la comunicación que son valiosos para las políticas públicas. Uno lo puede inferir desde distintos espacios. Pero el diseño curricular es como el documento que condensa esos saberes, esos temas, esos problemas, desde una perspectiva de política pública, ¿no? ¿Qué es lo que el Estado considera valioso? Entonces, en ese sentido, nos parece que es importante leerlo, que conozcamos esos espacios, que son los espacios, además, donde podemos intervenir los profesores y profesoras en comunicación, porque son aquellos espacios a los que estamos habilitados por nuestro título de profesorado. Bueno, arranqué. Las materias que tienen contenidos vinculados con el campo comunicacional están ubicadas tanto en el ciclo básico de la educación secundaria como en algunas orientaciones del ciclo superior. En el ciclo básico de la educación secundaria hay una materia que se llama Construcción de Ciudadanía, que está en primero, en segundo y en tercer año, de todas las escuelas secundarias. ¿Por qué? Porque el ciclo básico es común, es igual para todas las orientaciones de la secundaria. Entonces, todos los alumnos y las alumnas que están haciendo la escolaridad, su escolaridad secundaria, cursan esta materia, construcción de ciudadanía. Después, en el ciclo superior de la escuela secundaria hay dos orientaciones que tienen o que incluyen saberes vinculados con el campo de la comunicación. En la orientación en ciencias sociales, la materia comunicación, cultura y sociedad, y acá vemos en la orientación en comunicación, hay 7 materias. En cuarto año, introducción a la comunicación, y en quinto año, comunicación y culturas del consumo, observatorio de comunicación, cultura y sociedad, observatorio de medios, y en sexto año, el taller de producción en lenguajes, el taller de comunicación institucional y comunitaria, y una materia más bien teórica que se llama comunicación y transformaciones socioculturales del siglo XXI. Bueno, vayamos viendo cuáles son entonces los principales ejes, problemas que aparecen ahí como importantes, relevantes. En la orientación en ciencias sociales, ¿cuáles son? Bueno, básicamente podemos identificamos nosotras 5 grandes ejes. El primero tiene que ver con pensar, la materia se llama cultura, comunicación, sociedad, cultura, sociedad y comunicación, o al revés, comunicación, cultura y sociedad, comunicación, cultura y sociedad. Bueno, entonces la idea ahí es ver cómo la cultura, la sociedad y la comunicación son producciones humanas. Aparece ahí la dimensión simbólica de las prácticas culturales, ¿sí? Cómo a través de las prácticas de cultura, a través de las prácticas de comunicación se construyen símbolos, significados.
El segundo eje tiene que ver con entender a la comunicación y a la cultura como parte de la vida cotidiana, y cómo en esas prácticas culturales que construyen sentido también se producen relaciones de poder, están atravesadas por relaciones de poder. El tercer eje tiene que ver con pensar el tema de las identidades y la diversidad cultural, cómo a través de las prácticas comunicacionales se construyen identidades. Aparece esta idea también de racismo, de discriminación ahí. Un cuarto punto es pensar la relación entre comunicación y tecnología, es decir, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación hoy en las sociedades contemporáneas. Cómo aparece el tema de la globalización económica, cómo hay una mundialización cultural, cómo aparece ahí el tema de la sociedad de la información, las desigualdades en el acceso a la tecnología. Y el último eje de la orientación en ciencias sociales, que identificamos, tiene que ver con la relación entre comunicación, medios masivos y ciudadanía. Es decir, el consumo de medios, las prácticas de recepción, el tema del derecho a la comunicación y la ley de servicios de comunicación audiovisual, que aparece mencionada en esta orientación, y hay que tener en cuenta ahí que el diseño curricular es del 2009, si no me equivoco. Es decir, que el derrotero posterior de la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no está contemplado, porque ese diseño es previo a esa situación. De hecho, cuando se sanciona el diseño, se implementa y es implementar, era muy reciente la sanción de la ley. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuáles son los ejes del campo o de la orientación en comunicación, específicamente en comunicación. En este caso aparece también esta idea de conceptualizar qué entendemos por comunicación. Es decir, cuáles son las distintas definiciones, cuáles son distintos modos de entenderla, modos de practicar la comunicación. Ese es un primer eje. Otro tema que se trabaja ahí es esta idea, desde una perspectiva más epistemológica, de entender a la comunicación, comprender a la comunicación como una disciplina científica. Es decir, ahí pensar, por un lado, cuál es el estatuto disciplinar del campo comunicacional, y por otro lado, cuáles son las grandes perspectivas teóricas sobre la comunicación que se han estudiado en este campo. Cuando digo perspectivas teóricas, me estoy refiriendo a lo que ustedes han estudiado en comunicación y teoría, ¿sí? A la Mass Communication Research, bueno, los estudios culturales, el interaccionismo simbólico, es decir, los distintos enfoques, las distintas escuelas comunicacionales, se caracterizan en algunas de las materias. Otro eje es el análisis de la cultura, lo que se llama la cultura del consumo, es decir, comprender al consumo como un espacio de significación, es decir, cómo a través de las prácticas de consumo construimos también significados, cómo el consumo es una práctica social. Y ahí aparece esta idea de mercantilización de la vida, la idea de cómo los medios de comunicación, las industrias y el consumo están vinculados, y también cuestiones más prácticas que tienen que ver con el marketing, con herramientas, con el marketing, la publicidad. Ese es el tercer eje, identificamos. El cuarto, ahí lo denominamos problematizar los modos de organización sociocultural, y nos referimos a la construcción de identidades, cómo a través de la comunicación se construyen identidades más a nivel de lo subjetivo, de lo individual, pero también las organizaciones sociales construyen identidades. Ahí, por ejemplo, aparecen discusiones que tienen que ver con las prácticas político-culturales de distintos grupos, de distintas organizaciones. Otro eje se vincula con el análisis de los medios de comunicación como actores sociopolíticos, es decir, ahí lo que se enfatiza es a los medios y a las industrias culturales y el sistema de propiedad, digamos, ¿quién pertenece? Esto de quiénes son los dueños de los medios y de las grandes industrias culturales en Argentina. Aparecen también ahí cuestiones que tienen que ver con estrategias de producción de información, cómo los medios instalan opiniones, construyen la realidad, y también cuestiones que tienen que ver con la recepción y el consumo de medios. Otras cuestiones que aparecen en esta orientación, otros ejes que aparecen, son, por ejemplo, esta idea de crisis de la modernidad, digamos. En este eje estamos refiriendo a caracterizaciones conceptuales de las sociedades contemporáneas que piensan o que describen a las transformaciones socioculturales y económicas que atraviesan en estas últimas décadas a nuestras sociedades occidentales contemporáneas.
Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con cambios en los modos de percepción del tiempo y el espacio, el disciplinamiento social, los modos de construcción de la identidad en la posmodernidad, la sociedad de redes, ¿sí? Las sociedades de la información, cómo aparecen procesos de exclusión social, de fragmentación social. Otro eje tiene que ver con los procesos de comunicación en las organizaciones, ¿sí? En las instituciones. Las que son de la Tecnicatura en Comunicación Popular, la licenciatura con orientación en planificación, seguramente esto lo van a identificar con claridad. Ahí aparecen saberes del campo de la comunicación vinculados con la comunicación popular o comunitaria, y también con herramientas o metodologías para intervenir comunicacionalmente en una organización. Por ejemplo, lo que nosotros solemos llamar diagnóstico de la comunicación o análisis comunicacional. También el diseño de estrategias de comunicación. Bueno, creo que estos son los últimos dos ejes que aparecen en relación con la escuela secundaria con orientación en comunicación. Por un lado, un eje que tiene que ver con las herramientas, así como vimos herramientas que tienen que ver con la intervención en organizaciones, herramientas que tienen que ver aquí con la producción en lenguajes mediáticos. Por ejemplo, cómo producir en lenguajes gráficos, radiales, multimediales, audiovisuales, cómo se producen mensajes propios. Y un último eje que tiene que ver con algo que ya mencionamos, vinculado con los procesos y las metodologías propias de producción de conocimiento sobre la realidad sociocultural desde un enfoque comunicacional. Y cómo la comunicación puede ser investigada, estudiada, cómo podemos producir conocimientos sobre la comunicación. Hasta ahí vimos algunas cuestiones que tienen que ver con los principales ejes o temas del campo de la comunicación que se recortan como relevantes en la escuela secundaria, en estas dos orientaciones. Ahora vamos a ver cuáles son los que aparecen en la formación docente, vimos de los niveles inicial y primario. En esos niveles hay dos materias que directamente están vinculadas con el campo. Una de ellas está en segundo año. Ahí hago un paréntesis, la formación docente para niveles inicial y primario tiene en nuestra provincia 4 años de duración, ¿sí? 4 años de duración teórica. Las materias del campo de la comunicación son dos, están una en segundo año y una en tercero. La de segundo año se llama Cultura, Comunicación y Educación. Y la de tercero se llama Medios Audiovisuales, TIC y Educación. Veamos cuáles son, no voy a hacer una distinción entre las dos materias, sino que voy a contarles un poco cuáles son los principales ejes que encuentro en las dos. Y aquí está. Bueno, uno que ya aparecía también en secundaria son los diferentes modelos comunicacionales, es decir, las distintas perspectivas teóricas, conceptuales acerca del campo comunicacional, las escuelas de la comunicación. El segundo tiene que ver con pensar a la comunicación y a la cultura mediática como un proceso social, ¿no? Como un espacio donde se lucha por los sentidos, donde es un proceso de construcción complejo, donde esos procesos de comunicación son asimétricos, es decir, hay actores que tienen distintas posibilidades de incidencia, distinto poder para instalar sus significados. Un tercer eje lo había mencionado en relación con la orientación de escuela secundaria de comunicación, esta idea de las transformaciones socioculturales recientes. Hoy decía, bueno, ¿cuáles son esas transformaciones que se han producido en los modos de configurar el espacio y el tiempo, las relaciones sociales, los nuevos modos de construcción de la subjetividad, las nuevas sensibilidades, cómo se construye hoy y circula el conocimiento? Eso que leímos en el texto de Barbero, ¿recuerdan? El texto de Martín Barbero, que leímos la clase pasada, si no me equivoco, o la anterior, habla un poco de esta cuestión. Pero acá, en este caso, este diseño curricular, el énfasis está puesto en comprender cuál es el escenario comunicacional donde vamos a intervenir como educadores y educadoras. Otros ejes que aparecen son los procesos de recepción de medios y TIC, tecnología, esta idea de cultura escolar, cultura mediática que deben haber visto en comunicación y educación. Cómo aparece de ahí el tema de las nuevas subjetividades. Los modos de relacionar comunicación y educación. Ahí aparece en la diapositiva una idea que dice abordajes educativos de la cultura mediática y los medios. Y eso tiene que ver con distintas perspectivas teóricas latinoamericanas que han pensado distintos modos de entender cómo se articulan comunicación y educación.
También las diferentes perspectivas para el uso de medios de comunicación TIC en los procesos de enseñanza, es decir, ya más allá anclado en pensar las TIC y los medios masivos como herramientas didácticas, como estrategias didácticas, como recursos para la enseñanza. Y otro eje que tiene que ver con la producción en lenguajes multimediáticos como herramientas educativas, ¿sí? En el mismo sentido en el sentido que planteaba hoy, no solamente utilizar programas, o recursos, digamos, de los medios para la enseñanza, por ejemplo, mirar una película y cómo hacer, trabajar algo desde el análisis de una película o de un video, o de una producción radiofónica, sino también cómo producir en lenguaje mediático, cuáles son las distintas etapas, cuáles son los posibles formatos, cuáles son los roles, esto, cómo producir con nuestros alumnos y alumnas en lenguajes multimedia. Hasta ahí, un poco lo que queríamos contar. Voy a dejar de compartir pantalla, así me ven un poquito más grande, aunque muy borrosa, porque mi cámara, perdonen, es horrible, y el sonido también, disculpen, la verdad que es lo que tengo, es lo que puedo ofrecerles ahora. Bueno, decía entonces, estos son como los principales ejes de los curriculares. Lo que vamos a hacer esta semana, les vamos a pedir es que lean la clase, lean el texto obligatorio que acompaña esta clase, que es un texto que escribimos en la cátedra, una producción nuestra, donde caracterizamos el campo de la comunicación, y les vamos a pedir también que empiecen a hojear los diseños curriculares. Digo, en esta clase vamos a compartir la consigna del trabajo de cierre, del trabajo de producción integrador de este núcleo 2, que es el análisis de un diseño curricular, que nosotros vamos a distribuir los distintos diseños entre ustedes. Este trabajo va a suponer que ustedes puedan leer ese diseño que les va a tocar, analizar y poder indagarlo, poder reflexionar sobre lo que ahí aparece. Así que este video es un poco un putifarador para esta tarea, pero es muy breve, ustedes van a tener que profundizar en eso. Así que bueno, los dejo con esta tarea que tienen que empezar a pensar, con la consigna y con las lecturas. Nos estamos viendo. Ahora.